Muy buenos días para todos. Buen día, profe. Buenos días, profe, ¿cómo va? Buenos días, profe. Buenos días. Bien, bien, sí, señores. Un nuevo día, algo frío, pero bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión número 9. Como comentario, recordarles que el día de hoy estamos iniciando la semana número 5. Semana número 5 de nuestro calendario académico. Quiere decir que la próxima semana vamos a estar realizando nuestro primer corte, donde vamos a hacer un análisis de las actividades que hemos realizado con sus respectivas valoraciones y también estaremos realizando una evaluación parcial de los contenidos vistos hasta esa semana número 6. Bueno, para el día de hoy tenemos una temática nueva donde vamos a estar abordando las capacidades físicas. Las capacidades físicas las vamos a empezar a analizar, vamos a empezar a estudiarlas desde la teoría, qué podemos encontrar de cada una de ellas. Entonces vamos a estar hablando de ellas, vamos a estar realizando una actividad de consulta como complemento a todas esas indicaciones teóricas o fundamentos teóricos que abordemos de cada capacidad motora que veamos. ¿Alguna inquietud hasta el momento o todo está claro? ¿Qué tal? Buenos días, profe. Profe, yo no escuché la primera parte. ¿Llevan del parcial o algo así? Sebastián, ingresaste un poquito tarde. Estaba comentando que estamos en semana número 5, Sebastián, y ya la próxima semana debemos estar realizando nuestro primer corte parcial. Bueno, Ah, ok, profe, vale. semana número 6. Bueno, vamos a hacer una pequeña toma de asistencia. Entonces tenemos a Luis David, si está por ahí. Damaris también la vi por ahí. Laura, creo que Laura aún no se ha conectado, ¿verdad? No, Laura no está. Vanessa, Presente, profe. listo. Juan David Suárez. Juan David tampoco ingresado. Sebastián David, ya hablé con él. Juan Alonso, Presente, profe. Juan Pablo Vélez, Buen día, profe. ¿no? Julián Andrés, también ya lo escuché por ahí. Héctor Buenos días, Eduardo profe. Presente, profe. y Daniel Alejandro Bocachica. Presente. Profe, que tengo fallo en el internet. Soy Héctor. Sí, sí, Héctor, ya te tomé la asistencia. Daniel Alejandro, Presente, profe. ¿Sí? buen día, sí, señor. Bien, entonces para dar inicio, voy a proyectarles un material preparado para la sesión de hoy. Correspondiente a la temática. Por favor, me confirman cuando lo puedan visualizar en sus pantallas.
Entonces ya pues, Muy bien. Bueno, entonces, tenemos dentro de ese repaso de los conceptos básicos de fuerza, a partir de hoy vamos a estar hablando entonces de la capacidad física fuerza. Por favor, regálenme un segundo. Por favor, ¿me confirman? ¿Me están escuchando bien? ¿Me están viendo bien la pantalla? Sí, profe. Perfecto, gracias, Sol. Entonces, digamos que como pregunta inicial, para empezar a abordar nuestra capacidad física de fuerza, considerado por muchos autores como la madre de las capacidades físicas. Se plantea que desde el desarrollo de las diferentes manifestaciones de la fuerza, pues se pueden ir desarrollando las demás capacidades físicas de la mano, como lo es la velocidad, la resistencia, la flexibilidad, etc. Entonces les haría esta pregunta para que ustedes de cierto modo también hagan los respectivos aportes. ¿Qué piensan sobre cómo trabajan los músculos? ¿Qué conocen de cómo trabajan nuestros músculos? Adelante, ¿quién participa? pues funcionan a partir de un estímulo, ¿no, profe? Un estímulo que provoca pues la reacción ya sea de resistencia, de oposición. Y de esa manera es que, bueno, como que comienza toda esta cadena, ¿no? De rompimiento de miofibrillas, de sistemas energéticos y demás. ¿Listo? Válido, Sebastián. Dijiste varias cosas que tienen relación con lo que estamos planteando. Teníamos por aquí, estaba solicitando la palabra Sol Damaris. Julián, ya te doy la palabra. Sol. Pues que la fuerza, cuando se trabaja la fuerza, es necesario que en los músculos exista como una contracción y una relajación del músculo. Y pues también iba a decir lo mismo que dijo mi compañero, es donde se ven las fibras de los músculos, las miofibrillas. Listo, Sol, gracias por el aporte. Muy bien, entonces miren cómo ya se va complementando. Ya Sol también nombró tipos de contracción muscular. Por ahí Sebastián habló sobre los sustratos energéticos, porque para realizar dicha actividad, pues nuestros músculos también necesitan una energía. Julián. Hola, profe, buenos días. Profe, pues también pienso que es a raíz de el alargamiento y acortamiento de los músculos, ¿cierto? Dándole diferentes resistencias o cargas. También algo complementario, lo que dijo la compañera, haciendo funcionar lo que es la miosina y la espina, de contracción y extensión de los músculos. No sé, así como que más como ya poniéndole como tal el ejercicio como diferentes estímulos, ¿cierto? No solamente un estímulo, sino diferentes estímulos para el mismo grupo muscular.
Y igualmente las cargas, también cambiando cargas. Listo, Julián. Te voy a solicitar de pronto para las próximas intervenciones. No sé si estás hablando por manos libres. Hay una parte como que te crea eco y no se escucha como muy bien. No sé si sea solo en mi caso, pero creo que es en general, porque cuando habló Sol y cuando habló Sebastián se escucha mucho mejor. Listo, entonces para que tengas en cuenta eso, Julián. No sé si alguien tenga algún otro comentario o podemos continuar. Continuamos. Bueno, entonces, vamos a hablar desde cosas muy generales, como lo es la estructura musculoesquelética, que es la combinación de huesos unidos unos a otros por una serie de ligamentos en estructuras llamadas articulaciones y una cantidad de músculos que cruzan las articulaciones, los cuales proveen de la fuerza necesaria para los movimientos del cuerpo. Digamos que aquí no estamos diciendo nada nuevo, estamos solo haciendo un repaso de cómo funciona nuestro aparato locomotor, cómo los músculos, a través de sus acciones, por ahí Julián también nombraba la actina, la miosina, las proteínas que interactúan para generar el movimiento en el músculo, a través de procesos bioquímicos, fisiológicos, de liberación de calor, de utilización de sustratos energéticos, pues realizar movimientos. Julián también nombraba la parte de estiramiento-acortamiento, que es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo se clasifican esos movimientos según la acción del músculo. ¿Qué pasa cuando se contrae? ¿Qué pasa cuando se relaja? ¿Qué pasa cuando hay un determinado gesto deportivo? Y todo esto relacionándolo pues a nuestras disciplinas deportivas de afinidad. Entonces, a continuación también hablaremos sobre la columna vertebral, quien cumple un importante, digamos, efecto de sostén, de postura, y esta columna vertebral representa un mecanismo que le proporciona estabilidad al cuerpo humano, soporta el peso del cuerpo y su gran importancia es que actúa como absorbente de impactos para muchos movimientos deportivos. Entonces miren cómo en la anterior y en esta diapositiva tenemos el ejemplo, pues tenemos en primera parte tenemos como la postura de la columna, de esa estabilidad que le proporciona el cuerpo humano, y también tenemos algunas de las lesiones más frecuentes en cuanto a los discos intervertebrales, cuando existe una hernia discal, que es esa ruptura de ese disco intervertebral, y obviamente esto empieza a limitar, a molestar el movimiento de la persona. Bien. Y en cuanto al anterior, también lo importante de estos músculos y tendones es que gracias al movimiento que ellos permiten realizar, la interacción entre ellos, se puede regular un movimiento. Entonces, ahí ya podemos de pronto empezar a ver ejemplos en el ámbito deportivo, como lo es en el baloncesto, el lanzamiento del balón hacia el aro, en el fútbol, el lanzamiento, lo mismo, el pateo del balón hacia el arco, en el balonmano, en el tenis, como nuestro sistema nervioso central, interactuando con estos músculos a través de ese trabajo neuromuscular, pues regula estos movimientos para que le podamos imprimir más fuerza, para que podamos proyectar menos fuerza, para que podamos, de cierto modo, calcular una precisión. Entonces, recordemos que los músculos ubicados a lo largo del armazón esquelético del cuerpo, es decir, los músculos esqueléticos, siempre actúan en grupos más que individualmente. Por consiguiente, los movimientos realizados en una articulación son producidos por varios músculos, con roles diferentes, tales como, ya los vamos a ver. Antes de empezar a ver esa clasificación,
Miren que en esta primera parte nos habla de los músculos esqueléticos. Quiere decir que tenemos otros tipos de músculos. ¿Qué otro tipo de músculo tenemos nosotros? Cardíaco y liso. Muy bien, Vanessa. Entonces, solo para tenerlo presente, el cardíaco y el músculo liso, que ¿dónde encontramos el cardíaco? Bueno, sabemos que está en el corazón, conforma o compone las paredes del corazón. ¿Y el liso dónde lo podemos encontrar? Digestivos. Tejido blando y órganos. En los órganos y sobre todo en el sistema digestivo, que es tan importante para el funcionamiento de este sistema. Por aquí me estaba escribiendo, ¿quién era? ¿Luis? Sí, señor. Listo, Luis. O sea, Laura hoy no se va a poder conectar, ¿sí? Pues, al parecer no. Listo. Gracias por la información. Por favor, tratar de recordarle a Laura que puede buscar una solución en cuanto a la temática, o sea, que la va a poder visualizar en la plataforma de Moodle de manera asincrónica, ¿bien? Por lo que se está grabando la sesión de clase. Listo, profe. Vale. Entonces, vamos a continuar con nuestro material y vamos a empezar a abordar esta clasificación que nos trae Tudor Bompa, uno de mis referentes teóricos en el trabajo de fuerza, donde vamos a hablar de los músculos agonistas o sinergistas, que son ese tipo de movimientos que puede realizar, los antagonistas, primera fuerza motriz, línea de tracción muscular y estabilizadores o fijadores. Vamos con el primero. ¿Qué son esos músculos agonistas o sinergistas? ¿Qué conocen de ellos? Que realizan o ejecutan la acción principal. Realizan o ejecutan acción principal, sí. ¿Está relacionado, Julián? Sí, profe, similarmente son los principales que se están trabajando en el momento. En caso tal, digamos que un ejercicio bíceps, pues obviamente el bíceps sería el de la agonía. Y sinergista. Sí. Julián, no sé si los demás compañeros me pueden ayudar. Se te escucha, logro, pero tengo que pasar cierto trabajo para concentrarme para poderte entender. No sé por dónde estás hablando. Y me parece que es hoy, porque las otras veces yo te he escuchado muy bien. Pues, profe, pues estoy hablando por los auriculares. Espérate, es cierto, entonces el volumen está Ok. más abajo. Vamos a intentar una cosa, solo por un momento. Trata de pronto de quitarle un momento los auriculares y habla por el celular normal. Creo que estás por el celular. A ver si se escucha mejor. Luis David. Hola, profe. Que también... Sí me escuchan mejor, profe, qué pena, perdón. ¿Sí? Claro, sí, señor, ¿Sí? totalmente. Ok, listo. Ustedes deben ser los auriculares, qué pena, profe. Ya los cancelo. Ok. Ahí. Vale, listo. Luis, adelante. Que ahorita, pues, pensando un poco, yo tenía también separado, o sea, lo que recuerdo es que los agonistas se separaban de los sinergistas, y los sinergistas eran los que acompañaban a la acción principal. Ok. Sin embargo, Tudor Bompa en esta clasificación que nos da, los clasifica como trabajo similar. Vamos a ver cómo nos los define. Entonces, ¿quién me ayuda con...? Bueno, Sol, ¿me ayudas con esta primera diapositiva? Sí, profe. Dice, se les llama así a los músculos que trabajan juntos como un equipo, los cuales cooperan colectivamente para realizar un movimiento. Muy bien, entonces tenemos ahí el ejemplo más básico en el movimiento de la flexión de brazo. Tenemos que el músculo agonista o sinergista sería el músculo bíceps. Y tenemos pues un ejemplo de el trabajo contrario que sería el antagonista. Creo que hasta el momento ahí no tenemos ninguna duda. ¿Qué son los músculos antagonistas? Pues son los que durante un movimiento actúan en oposición al agonista. ¿Bien? A menudo con una resistencia pasiva. El trabajo de estos músculos antagonistas es importante porque también de cierto modo nos protegen de una ruptura, de un desgarro. ¿Por qué? Porque limitan el movimiento. Luis, creo que se te quedó activa la mano, ¿o querías decir algo?
Ya estaba cansado de tener. No, no. Se me quedó arriba, se me quedó arriba. Ah, bueno, listo. Entonces, esos músculos antagonistas también, de cierto modo, nos hacen una parte profiláctica o de cuidado de evitar una lesión, una ruptura. Porque si nosotros no tuviéramos limitado ese movimiento, pues generaríamos un movimiento de pronto demasiado brusco y pudiéramos llegar a lastimar, en este caso, pues la fibra muscular. Bien, entonces ya saben, el agonista, el trabajo principal, los grupos de músculos principales en el movimiento, y el antagonista son aquellos que actúan en oposición a los agonistas. Bien, continuamos. Primera fuerza motriz. Héctor, ¿me ayudas con esta definición de este tipo de movimiento? Sí, señor. Primera fuerza motriz es el término que se refiere a los músculos que son responsables primeramente de reproducir un movimiento de fuerza o una prueba técnica. En el caso de la flexión del codo, la primera fuerza motriz es el músculo bíceps. Los tríceps como antagonistas tienen que estar relajados en función de otorgar la facilidad y armonía coordinativa de la flexión. Profe, en el caso del antagonista quisiera saber, ¿estos músculos que ayudan también en el equilibrio del movimiento para los agonistas? ¿O no entran ahí los antagonistas? Tal vez en el equilibrio del movimiento, ¿a qué te refieres? ¿A la No sé, regulación como del la buena movimiento? ejecución de la técnica. Sí, por eso te decía, de cierto modo esos antagonistas son los que ayudan a que se genere un buen movimiento, porque si no existiera ese límite del movimiento, pues simplemente generaríamos más fuerza de la debida, pudiendo hasta lastimar nuestros propios músculos, nuestra propia fibra muscular. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. Entonces, en esta primera fuerza motriz, lo pueden relacionar directamente con esos músculos agonistas, ¿sí? Esa primera fuerza motriz se refiere o también relaciona a esos músculos que trabajan primeramente para producir un movimiento o una prueba técnica, lo podemos relacionar con un gesto técnico. La línea de tracción. La línea de tracción me va a ayudar Daniel. ¿Cómo, profe? La línea de tracción. Sí, señor. La línea de tracción muscular es el entrenamiento de fuerza. Representa una línea imaginaria que recorre longitudinalmente el músculo. Por ejemplo, el axis longitudinal que conecta los dos extremos de los músculos. La más alta eficiencia fisiológica y mecánica de una contracción muscular se logra cuando ésta se realiza a lo largo de la línea de tracción. Un ejemplo claro es cuando se usa el músculo bíceps con la flexión del codo. Esto se puede realizar con la palma mantenida en posiciones diferentes. Cuando la palma de la mano está dada vuelta hacia arriba, la línea de tracción es directa, logrando así la más alta eficiencia. Listo. Con tus palabras, de lo que acabas de leer, ¿qué lograste entender, Daniel? Que cuando hacen curl de bíceps, hay como una línea de 90 grados, creería, y pues que tiene que ir siempre como con un buen, pues como un buen rango de movimiento, creo. Bueno, aquí nos habla, no, el ángulo de 90 grados no. Aquí nos habla más bien como de la posición de la palma de la mano. Y nos da el ejemplo que con la palma de la mano dada vuelta hacia arriba, hay una mejor ejecución del movimiento, en este caso de la flexión del codo. Bien, que si usted de pronto tuviera la mano o con la palma vuelta hacia abajo. ¿Sí? Ese es como el ejemplo que nos da ahí. Julián, ¿qué nos querías aportar? Profe, no sé si estoy mal, entonces digamos que esa línea imaginaria vendría siendo como ese recorrido que se hace de forma completa desde el punto inicial hasta el final, pero teniendo en cuenta que el movimiento no se vaya a desviar de ningún lado a otro. Es decir, si voy a hacer el movimiento de abajo a arriba, tratar de hacer la palanca lo más recta posible y no de pronto que se me vaya a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda.
porque digamos que pues hay diferentes estímulos del movimiento, digamos que uno lo puede hacer supino, lo puede hacer prono o lo puede hacer en agarre neto, pero manteniendo, digamos que el mismo recorrido o esa línea imaginaria precisamente de abajo arriba completa, sin desviarla. ¿Sí? Sí. Efectivamente, esa línea imaginaria es lo que representa o representa ese recorrido longitudinal del músculo para generar, como tú lo nombrabas, con una mejor funcionalidad en el momento de la palanca del movimiento. Bien, esa sería como esa línea de tracción muscular que nos habla Tudor Bompa. Y tendríamos los músculos estabilizadores o fijadores, que es esa última clasificación que nos habla este autor, donde dice que generalmente son los músculos más pequeños que se contraen isométricamente. Bueno, aquí de pronto me voy a devolver un momento, porque tenemos también que relacionar estos movimientos con los tipos de contracción muscular. Estoy seguro que ustedes los conocen. Tenemos la contracción isométrica, contracción concéntrica y contracción excéntrica. ¿Alguno de los presentes tiene confusión con ese tipo de contracción o saben en qué consisten ya totalmente? Si hay dudas, no hay dudas. No la hay. Listo. Recuerden, si tienen algún tipo de duda, por favor comentarla. Entonces, en ese tipo de movimiento isométrico, Es señor. que se me quedó una diapositiva de la línea de tracción. Señor Juan Pablo. Juan Pablo, cuéntame, ¿cuál es la inquietud? Juan Pablo. ¿Me escucha, profe? ¿Ahora sí? Sí, señor. Profe, es que veo que ya están hablando sobre los tipos de contracción y lo que pasa es que en las diapositivas se me quedó en la línea de tracción. No, en esa estamos. Es que ¿Sí? los tipos de Ok. contracción están en la imagen a mano derecha. Ok, correcto. Vale, profe. ¿Listo? Es que creo que Entonces, fue por lo que el profe sacó una diapositiva y se devolvió. Sí, sí, exacto. Él está Me fallando. confundió, perfecto. Ya, gracias. vale. Listo, Juan Pablo. Entonces, sí, porque avancé la diapositiva, me devolví para hablar de los tipos de contracción. Entonces, recordar, en el isométrico hay una contracción, pero no hay ni un alargamiento ni un acortamiento de la fibra muscular. Por lo tanto, no hay cambios en la longitud del músculo. Pero sí hay contracción, hay trabajo de contracción. En la concéntrica, el trabajo principal es que hay un acortamiento de esa fibra muscular, y en la excéntrica, que hay un alargamiento de ese tipo de fibra muscular. Recuerden que esta clasificación puede variar según de pronto el referente teórico que estemos contemplando. Hay algunos que los llaman como trabajo isotónico, que sería la combinación de este tipo excéntrico y concéntrico. Hay autores que hablan del isométrico, hay autores que hablan del auxotónico. No sé si lo han escuchado. Ese auxotónico es la combinación de todos los tipos de contracción muscular. Quiere decir que, digamos que una manera donde mayormente se representa este tipo de movimiento, este tipo de contracción auxotónica, son los deportes, porque en los diferentes gestos deportivos vemos el cambio en esas fases de contracción muscular. Quiere decir que hay tipo de contracción concéntrica, luego una parte isométrica y luego una parte excéntrica. ¿Listo? Ahora sí vamos a continuar con nuestros músculos estabilizadores o fijadores. Generalmente son los músculos más pequeños que se contraen isométricamente para fijar o amarrar un hueso, de tal forma que los músculos de primera fuerza motriz tengan una base firme sobre la cual traccionar. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el cajón de bateo en el béisbol, donde hay una fase isométrica para poder generar una estabilidad al cuerpo, para poder batear la pelota con la mayor fuerza posible, porque digamos que si lo
asemejamos un poco al tema de los lanzamientos, lo que se busca en los lanzamientos es lanzar ese implemento, bien sea el martillo, el disco, la jabalina, lo más lejos posible. Y es una medida que en cuantos más metros recorra ese implemento, pues mayor va a ser digamos, el resultado de ese deportista. ¿Dudas con esta última clasificación de músculos estabilizadores? ¿Qué otro ejemplo pudiéramos ver que no sea el béisbol? En la gimnasia, cuando salen de hacer la figura, tienen que caer y quedar estables, o sea, fijos. Sí, puede ser válido también. ¿Qué otro ejemplo? Cuando pateamos el balón de fútbol. Buen día, compañera Laura. Hola Laura, bien, sí, puede ser también Laura, cuando hay algún gesto deportivo, algún sostenido de pronto para lanzar en el baloncesto, para cabecear en el fútbol, etcétera. Julián. Julián, adelante. Ya, profe, pienso que también, pues, digamos que los músculos estabilizadores, pues, están inmersos en casi todo tipo de movimiento, ¿no? Digamos que no solamente en este tipo de ejercicios, sino que, digamos, también powerlifting, pesas, una sentadilla, a pesar de que, pues, el grupo principal que se está trabajando, pues, son los del miembro inferior. Digamos que los grupos estabilizadores en el momento de mantener la contracción muscular del movimiento mientras yo bajo y subo, me ayudan y me benefician en todo el movimiento. Entonces pienso que están pues inmersos en casi todos los movimientos. Ok, listo, Julián, sí, es válido. Efectivamente, en diferentes acciones, tanto de la vida deportiva como de la vida cotidiana, existen este tipo de clasificación de músculos estabilizadores o fijadores que nos ayudan a realizar un movimiento de la mejor manera. Listo. Entonces, tendríamos como pregunta, entonces, ¿cuáles serían los tipos de fuerza y su significado en el entrenamiento? Entonces, algunos tipos de fuerza que nombramos sería como la fuerza general, la fuerza específica, fuerza máxima, resistencia muscular, potencia, fuerza absoluta, fuerza relativa y reserva de fuerza. Ojo, estos que estén aquí no quiere decir que sean los únicos que existen. Posiblemente, dependiendo el referente teórico que estemos abordando, pues va a cambiar la denominación, la descripción, etc. Aquí tenemos algo de la bibliografía utilizada para la creación de este primer material. Y a continuación les voy a proyectar otro material. Que va relacionado más directamente con los tipos de fuerza. ¿Me confirman, por favor, cuando lo puedan ver en pantalla? Ahí se ve. Perfecto. Entonces, en cuanto a los tipos de fuerza, vamos a ver, esos tipos de fuerza a mí me gusta llamarlo manifestaciones. ¿Cómo se manifiesta la fuerza? Dependiendo la actividad que estemos realizando, dependiendo, aquí entran factores como la fuerza de gravedad, como la fuerza de fricción, de empuje, la fuerza aplicada, fuerza de magnetismo, de tensión. Entonces, dependiendo de esos tipos de fuerza, pues vamos a tener una diferente manifestación de esta capacidad física. Aquí tenemos una tabla que nos presenta Jürgen Weineck en su libro, donde nos habla de esas manifestaciones o esas interacciones de las tres formas principales de fuerza. Para él existen tres formas principales. ¿Cuáles serían esas tres formas principales? Sería la resistencia de la fuerza máxima y la resistencia de la fuerza rápida.
y esas se manifiestan en fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza inicial o fuerza rápida. Tal vez muchas de estas ustedes ya la conozcan, ya las sepan identificar, las relacionen, las sepan expresar, pero recuerden que esto varía mucho dependiendo del referente teórico. Bien, ¿duda con la gráfica que estamos viendo? Julián, si quieres puedes si quieres puedes desactivar la manito para que yo sepa realmente cuándo están. Vale. Ya, qué pena, qué pena. Entonces tenemos aquí otra clasificación también de fuerza y sus diferentes capacidades o sus diferentes manifestaciones. Entonces tenemos las tres principales, que sería la fuerza máxima, fuerza rápida y resistencia a la fuerza. Dentro de esa fuerza máxima tenemos que puede existir tanto dinámica como estática. Tenemos ejemplos de la dinámica, tenemos por ejemplo fuerza de lanzamiento, fuerza de tracción, fuerza de empuje. Dentro de la estática tenemos la fuerza de sustentación, fuerza de tracción y fuerza de presión. Que esta fuerza de presión se puede medir con un dinamómetro. Creo que tenemos una pregunta. Luis David. Profe, es que veo que en dinámica y estática aparece la fuerza de tracción. ¿Qué diferencia hay entre la una y la otra? Yo creería que esa fuerza de tracción podemos verla cuando realizamos. Yo creo que es la misma, se refiere a la misma. Lo que pasa es que la podemos ver de las dos formas. ¿Sí me hago entender, Luis? O sea, la podemos ver dinámica, pero la podemos ver estática, pero la fuerza de tracción es la misma. Creo que la entendería mejor con un ejemplo, profesor. Un ejemplo, mira. Un ejercicio isométrico, ¿no? Fuerza de tracción, voy a poner un ejemplo sencillo. Fuerza de tracción cuando estamos colgados en una barra fija y vamos a hacer un ángulo de 90 grados. O sea, voy a hacer la tracción, que la tracción, ¿qué sería? Pues subir o ascender en esa barra fija. No sé si me estás... ¿Barra fija o le vamos a poner un... Señor? Es la misma dominada. La misma dominada, como la dominada, ¿sí? En esa tracción. Voy a poner aquí mi cámara, que de pronto así. En lo más sencillo que es en un parque. Están estas barras, tú te cuelgas de esa barra, intentas subir o haces una dominada. Esa sería una fuerza de tracción. Estás intentando superar esa resistencia. Esa sería cuando hacemos el movimiento, tanto de contracción para poder superar esa fuerza, estamos hablando de dinámica. ¿Ven? Que haríamos el movimiento de subir y bajar en la dominada. ¿Listo? Ahí estaríamos hablando de esa tracción dinámica. Si hablamos de tracción estática, entonces sería tomarnos de la barra, hacer un ángulo de 90 grados con el brazo, que sería en el codo, en la flexión de codo, y mantener la posición por 2-3 segundos. Ahí estaríamos hablando de esa fuerza máxima estática. ¿Listo, Luis? Ok. ¿Mucho más claro el ejemplo? It's clear for me. Listo, perfecto. Entonces vieron que es el mismo tipo de fuerza, pero vista de diferentes maneras. Una en movimiento, donde sería la dinámica, y una en estática. Laura hablaba sobre algo de fuerza isométrica. Claro, el mantener esa posición estaríamos generando una contracción isométrica. Muy bien. Tenemos también entonces como manifestación la fuerza rápida. Tenemos ejemplos de fuerza de spring, fuerza de salto, fuerza de tiro o disparo, fuerza de lanzamiento. Mira que aquí vuelven a nombrar fuerza de tracción. O sea, ese movimiento se ve en diferentes manifestaciones. Fuerza de golpe y fuerza de choque. Resistencia de fuerza. Entonces tenemos de resistencia de fuerza, tenemos resistencia a la fuerza del sprint, resistencia a la fuerza de salto. Casi son similares a las anteriores, pero ya cuando hablamos de resistencia tiene que haber sobre el tiempo. En prolongación en tiempo, el ejercicio va a ser mucho más prolongado que los anteriores. ¿Vale? Es un cuadro resumen muy interesante. Les recomiendo de pronto buscar otros similares para que puedan de pronto ampliar
ese fundamento teórico de estas manifestaciones. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Tenemos que la fuerza máxima, la fuerza rápida y la fuerza resistente son tres expresiones altamente especializadas de la motricidad humana, pero aún así tienen un funcionamiento en común. Tenemos unas gráficas de ejemplo. ¿Cuáles creen ustedes? ¿Por qué creen que tienen algo en común? ¿Qué sería lo que estos tres tipos de manifestación tienen en común para ustedes? Para que se puedan realizar, uno debe tener fuerza o, bueno, entrenar la fuerza. Sí, listo, pero ¿qué sería, qué tienen en común la fuerza máxima, la fuerza rápida y la fuerza resistente? ¿Qué creen ustedes que tienen en común? De alta intensidad. No, Laura, generalmente, o de pronto en los dos primeros casos puede ser. Pero bueno, yo te resumiría que la fuerza máxima sí sería alta intensidad, fuerza rápida, para que se cumpla y sea fuerza rápida, no tiene que ser, generalmente no tiene que ser en alta intensidad, puede ser a submáxima o media alta y está realizando fuerza rápida. Y la fuerza resistente no puede ser alta intensidad o no se debe trabajar a alta intensidad porque se supone que lo que necesita es mayor cantidad de pronto en el tiempo, en prolongación. ¿Listo? Entonces, digamos que la intensidad no sería algo en común. Julián. Profe, no sé si de pronto sean las contracciones musculares. O sea, todas generan contracción muscular. El tipo de contracción. Sí, puede ser, eso sí, porque en los tres tipos de manifestación o expresiones de esa fuerza se ven reflejados los tipos de contracción. Sí, es válido. ¿Quién tiene otro comentario? Diferente a los dos postulados de los compañeros anteriores. ¿Profe, que clasifican en el sistema de los fosfágenos? No, Juan Pablo, porque en el caso de fuerza-resistencia, los fosfágenos no es el sustrato principal. Y ya les nombraba, de pronto en el de fuerza máxima puede ser, pero el fuerza rápida ya puede ser fosfágenos y puede ser glucólisis también. Daniel. Sobre la coordinación de los movimientos. ¿Qué pasa con la coordinación? En todas las fuerzas tiene que aplicar una buena coordinación para poder, por ejemplo, en fuerza máxima de la halterofilia, tiene que hacer movimientos coordinados. Pues si no los ejecuta bien, pues no puede hacer bien eso. La coordinación neuromuscular, esa puede ser intermuscular e intramuscular, ¿no? ¿Sí conocemos esos términos? Sí, profe. Intra e inter, muy bien. Dentro del músculo, dentro de varios grupos musculares. Pero no, miren, la semejanza que tienen estos tres tipos de fuerza es que la carencia de fuerza máxima limita de forma significativa las expresiones de las otras dos fuerzas. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo mis niveles de fuerza máxima, eso me va a depender mi fuerza rápida y mi fuerza resistente. Bien, entonces, esto quiere decir que ellas interactúan o se interrelacionan. Y ahí es clara la definición. La carencia de fuerza máxima me va a limitar las otras dos expresiones. ¿Vale? De pronto lo de la coordinación neuromuscular también es válido. Lo de tipos de contracción muscular también es válido. Pero miren que aquí sí me va a limitar. Ahora, un alto desarrollo de la resistencia a la fuerza no me va a limitar la fuerza máxima. Por el contrario, sí, la fuerza máxima va a limitar esas otras dos. En cierta manera, este hecho se puede evidenciar a todos los niveles, aunque resulta más acentuado en los chicos muy jóvenes. En general, el incremento de fuerza máxima lleva a un aumento de las manifestaciones específicas de fuerza veloz y fuerza resistente. Por eso ahí se dice, en lo general. Ahora, sin embargo, a lo largo de una carrera deportiva, el progreso de la fuerza máxima no va unido a un igual aumento
de la fuerza resistente o fuerza veloz, e incluso se puede producir una reducción de estas manifestaciones específicas si no se modifica el entrenamiento. Entonces aquí lo importante, de pronto no decir, es que si yo tengo altos niveles de fuerza máxima, entonces ya por ende voy a ser bueno, voy a ser rápido, veloz, y también voy a ser resistente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque usted debe entrenar esa parte de fuerza máxima, pero debe también hacer transferencia al trabajo de fuerza rápida y de fuerza resistente. ¿Qué quiere decir esto? Se deben dosificar las cargas y se debe tener en cuenta cuál es el tipo, por eso yo les hablo mucho de a la hora de su deporte, debo realizar siempre una caracterización, donde yo debo identificar, bueno, sí, el fútbol, el baloncesto, el voleibol, el atletismo, el ciclismo, la natación, todos manejan tipos de fuerza, pero diferentes. En cada uno de los deportes se manifiesta de formas diferentes. Y por eso yo debo identificar cuál es el tipo de fuerza o la manifestación de la fuerza que me va a determinar, ojo con esa palabra, determinar el rendimiento deportivo en mi deporte. Puede que en el suyo no, pero en el mío, o en el deporte que estamos hablando, sí me va a determinar el rendimiento deportivo. Por eso ahorita vamos a estar hablando cuando hablemos de la tarea de consulta que ustedes van a tener que presentar sobre esta temática, vamos a lograr identificar cuáles son esos tipos de fuerza y cómo, cambiando el deporte, ya yo puedo ver reflejado otro tipo de fuerza. ¿Listo? No sé si me fui claro con el ejemplo, con la indicación. Julián. Sí, profe, pues es que quería como añadir, profe, porque en el caso del patinaje, que precisamente no clasifica como deporte olímpico, por, ¿cómo le dijera yo? Porque es que los deportistas que ganan, digamos, los 100 metros planos, por decirlo así, corriendo, también ganan los 400 metros planos o los de relevo o algo así. Entonces, se dice que a pesar de que uno puede aplicar diferentes fuerza o resistencia a la fuerza, el deporte como tal, el patinaje, no va a clasificar por eso. Entonces, no sé ¿cómo le digo yo? Como, ¿qué diferencia puede haber ahí o por qué no entiendo por qué no se ve ese mismo desgaste, digamos, de si yo puedo correr 100 metros lo más rápido posible y los 400 no, o sea, no entiendo por qué no se clasifica eso en el patinaje. No sé. Julián, el tema de esa apreciación del patinaje, eso no va a quedar explícito dependiendo de cómo tú lo veas o como yo lo vea. Simplemente es un tema, yo lo he visto, de lo que he leído sobre el tema de por qué el patinaje no está dentro de los Juegos Olímpicos, tiene que ver también por el tema de que no se practica tanto a nivel mundial. Entonces, según ellos, debe cumplir un requisito mínimo de federaciones en los diferentes continentes para que pueda ser admitido como un deporte. Sin embargo, ahí entran muchos factores económicos, ya que son temas como, intereses, lo que conocemos como intereses pues, personales, comerciales y demás. Entonces, eso también tiene que ver ahí. Luis David también creo que estaba pidiendo la palabra. Precisamente para decir lo que acaba de decir usted, profe. Entonces ahí lo ratifiqué en el chat. Ok. Estaba leyendo que Laura me dice que está en desacuerdo, pero después pone que de acuerdo. Ok, sí, son algunas de las cosas que yo he visto con el tema del patinaje. Seguramente si el patinaje estuviera dentro de los Juegos Olímpicos para Colombia, porque no es mentira ni no es, digamos, por tema de alardar y decir que somos potencia mundial en ese deporte, pues seguramente también hay otros intereses que dicen, bueno, no lo ponemos tampoco por eso, porque obviamente Colombia va a llegar de pronto a tener buenos resultados en cuanto a medallas, pero seguramente también si entra a los Juegos Olímpicos, pues va a empezar a practicarse en otras latitudes y eso seguramente va a traer un desarrollo como tal del deporte.
Miren que han ido entrando deportes. Entonces, es posible que más adelante lo podamos ver. Vamos a ver qué pasa con eso. Ahora, Julián, creo que en cuanto al ejemplo que dabas de un corredor de 100 metros, ¿por qué puede ganar en los 400 metros? Simplemente por el tipo de entrenamiento. Eso no tiene otra explicación. Él debe tener el componente muscular de fuerza, del tipo de contracciones, tipos de fibras, pero miren que no en todos los casos se da. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner a competidores de 100 metros a ponerlos a correr los 400 y seguramente se les va a dificultar mucho. Posiblemente no van a llegar con buenos resultados. Entonces, fíjense que ya la modalidad me limita o me enfoca un objetivo por donde yo debo entrenar esa capacidad, esa manifestación de la fuerza. No sé si me hago entender, Julián, ¿sí? Sí, profe, sí, ya entendí algo. No en todos los casos, tú lo nombrabas, no, es que un corredor de 100 metros va a ganar en 400. No en todos los casos. Puede ser, dependiendo del entrenamiento que tenga el deportista. Sin embargo, casi siempre los corredores de 100 metros o de distancias cortas como 100 y 200 los ponen a correr en los 400, pero por relevos. No hacen los 400 completos, porque ya los 400 solos ya tienden a ser una distancia media, ¿no? 400, 800, ya tienden a ser de larga distancia y por ende cambia el sustrato energético, el tipo de fuerza que ellos utilizan y ya se va más hacia la resistencia, ¿no? Sobre todo por la exigencia de la modalidad. Entonces, tenemos algunos tipos de fuerza. La producción de fuerza está basada en las posibilidades de contracción de la musculatura esquelética y estos tipos de contracción diferenciados van a dar como resultado los siguientes tipos de fuerza. Tenemos la fuerza estática. La combinación de esos tipos de fuerza es aquella, bueno, la fuerza estática es aquella que se produce como resultado de una contracción isométrica en la cual se genera un aumento de la tensión de los elementos contráctiles sin detectarse cambio en la longitud en la estructura muscular. Para mí eso es clave, esa definición. Entonces, ahí hay una tensión en los elementos contráctiles de la fibra, pero no hay un cambio de longitud, ya se los había nombrado, no hay un alargamiento ni un acortamiento. En la fuerza dinámica, es aquella que se produce como resultado de una contracción isotónica o isométrica, en la cual se genera un aumento de la tensión de los elementos contráctiles y un cambio de longitud en la estructura muscular. En esta dinámica, o hay un alargamiento o hay un acortamiento, pero hay un cambio en la longitud estructural de la fibra muscular. ¿Vale? ¿Por qué creen que nombran aquí la parte isométrica? Porque se ha comprobado que cuando usted realiza ese cambio del trabajo concéntrico al excéntrico, hay una fase en milisegundos, o sea, muy pequeña, pero hay una fase muy pequeña de trabajo isométrico. Por eso está implícito ahí. Y sería la combinación de esos tres tipos de movimiento, concéntrico, isométrico, excéntrico. ¿Sí? Por eso se habla de ese tipo de contracción en esta fuerza dinámica. La fuerza en relación a las movilizaciones o de las resistencias. Con esta definición me puede ayudar de pronto, ¿quién? ¿Juan Pablo? Sí, señor. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, señor. Sí, son 7. Bien. La fuerza en relación a la movilización de resistencias. Si la relación entre la resistencia a vencer y la tensión muscular generada determina ciertas formas de contracción muscular, la movilización de dichas resistencias dará lugar a una serie de parámetros de relación entre carga y velocidad de ejecución de movimientos que produce el surgimiento de nuevas formas de clasificar la fuerza muscular. La fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza rápida, fuerza velocidad y fuerza resistencia. Muy bien, Juan Pablo, gracias. Entonces aquí estaríamos hablando de esos tipos de manifestaciones de la fuerza en el ámbito deportivo. Fuerza máxima, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué deportes? Halterofilia. Las pesas, sí. Halterofilia, ya lo tenemos claro. Ese es el deporte ejemplo donde se manifiesta, o sea, este tipo de fuerza máxima es determinante en la halterofilia.
¿verdad? Eso no quiere decir que no se trabaje en otros deportes. O sea, un futbolista también, un jugador de baloncesto también debe trabajar fuerza máxima. Lo que pasa es que va enfocada hacia otros objetivos, ¿vale? De fuerza explosiva, ¿qué deportes Ciclismo de podemos...? pista. El powerlifting. ¿Cuál otro dijiste, Laura? Ciclismo de pista. Ciclismo de pista, de pronto de distancias cortas, pero hay deportes donde es más evidente este tipo de fuerza. Powerlifting. Triple salto, profe. De Caterina. Atletismo, Powerlifting. los 100 metros. Más que el powerlifting, los lanzamientos, señores. Calistenia. Lanzamientos. Jabalina, disco, martillo, la impulsión de la bala, son fuerza explosiva. Ahí, ese tipo de movimientos son ejemplos de esta manifestación. Claro, se puede evidenciar en otros movimientos. Ahora no me van a decir, o sea que en el fútbol no hay fuerza explosiva. Claro, también la hay. Lo que pasa es que ya debemos aislar la situación de juego. Pero no va a ser como en el salto triple, también pudiera ser, hay una fase donde hay esa fuerza explosiva. Fuerza rápida, ¿qué deportes lo podemos ejemplificar? Ahora sí, el deporte que dijo Laura, ciclismo de pista. Ciclismo de pista. El ciclismo por ser un deporte cíclico, se ve mucho el tema de la fuerza rápida. No solo en el de pista, en el de ruta también. Se ve en el ciclismo. Pero de pronto en los sprint, porque en una etapa más larga, en la etapa como tal general, lo que prima es la fuerza resistencia. Claro, pero se combina también. Si hablamos de una contrarreloj, estamos hablando de resistencia a la fuerza rápida. Bien. En la parte de ruta. Pero es una contrarreloj, son, por corta que sea, media hora, 40 minutos, una hora. Más bien es un entrenamiento de exigencia a la fuerza de resistencia. Sí, claro. Pero por eso te digo, por más de que se vea, si lo vemos por duración, 180, 200 kilómetros se va a ir a la resistencia, pero tiene intervalos donde hay trabajo de fuerza rápida. Sí, claro. La que predomina es la fuerza resistencia, ¿vale? Pero sí se manifiesta también la fuerza rápida. Fuerza velocidad, que fuerza por velocidad sería potencia, trabajos de potencia. ¿Qué deportes? Ahora sí los saltos. Atletismo. Saltos. Salto alto, salto triple, sí. Correcto. Salto de longitud. En el boxeo, en el momento en el boxeo. Boxeo, ¿en qué momento veríamos la potencia, Héctor? En el golpe de poder. Bueno, cuando hay unión de cadenas, donde vemos de pronto con un juego de movimiento de pies para poder atacar al contrario, puede haber sobre todo de potencia anaeróbica, ¿no? De corta duración. Bueno, claro que si lo vemos en el momento de todos los asaltos, pues también debe haber una potencia de larga duración o de mediana. Es válido, pero entonces miren ustedes cómo empiezan a identificar, a decir, vea, en esta disciplina sí es importante. Señor. Profe, disculpe, es que tengo que salir urgente porque se me presentó una situación. Si me da permiso. Sí, Juan Alonso, pues igual me estás informando, más no estás solicitando, o sea, digamos que yo no te voy a decir, no puedes salir. Por favor, ponte al día con la temática y con la actividad. Eso no te va a exonerar de presentar la actividad, ¿bueno? Listo, profe, señor. Listo. Y teníamos la fuerza resistencia, que se ve implícita pues en muchas disciplinas deportivas de pronto de larga duración, mediana y larga duración. ¿Qué ejemplos podemos poner? Atletismo. Pero dentro del atletismo, ¿qué pruebas? Porque es que el atletismo... Maratón. El maratón, ¿no? Maratón, fondo, semifondo. Pentatlón, ultraman. Correcto. Listo, correcto. ¿Ven? Eso es diferente cuando ya hablamos, porque si lo damos a atletismo, bueno, sí, varias, pero Laura está pero con la cabeza en primero. Ser un poco más específicos, muy bien. ¿En qué otros deportes? También lo podemos ver en el ciclismo de ruta, también lo podemos ver en el fútbol, lo podemos ver en el baloncesto, en el balonmano. Vale. Ahorita se va.
Señor, En el boxeo también se ve fuerza la resistencia por los 12 asaltos. Aguantar 12 asaltos. También sería, ¿no? eso dependiendo, sí, claro, dependiendo del nivel que estemos viendo, porque no en todos van a 12. Por Sí, ejemplo, pues yo digo unos en el boxeo olímpico es diferente, el boxeo profesional es diferente, sí. ¿sí? El olímpico sería fuerza explosiva, serían 3 asaltos, ¿no? Creo. No, pero la resistencia también se ve a lo largo de todos los asaltos que presente, porque es que eso lo va a determinar también el contrario, digamos que el nivel del contrario. ¿Listo? El patinaje de fondo. Sí, también. Entonces, la relación que hay entre la fuerza y el peso corporal. Bien, si tenemos en cuenta que uno de los factores determinantes de la producción de fuerza en el sujeto es la cantidad de tejido muscular existente, para establecer una valoración consecuente de la misma. Esta debe ser analizada en relación directa con el peso corporal total del mismo, ya que a mayor cantidad de miofibrillas musculares, mayor cantidad de fuerza puede ser generada. Esto tiene que ver con la parte genética, hereditaria. O sea, usted no le puede pedir a un deportista que no posee la fibra muscular que sea explosivo, que sea fuerte, que sea rápido. Entonces, miren que ya en el tema de la selección de talentos deportivos, sobre todo lo he visto y lo he leído sobre artículos en Estados Unidos donde ya no hacen pruebas de campo, donde veíamos el tema de la aplicación de los tests, sino que ya se van a una parte un poco más genética, fisiológica y bioquímica, de cuánto a través de un estudio electromiográfico pueden saber cómo es el comportamiento o la cantidad de fibras que tiene ese deportista y su relación. Un ejemplo, tiene mayor cantidad de fibras blancas, desarrollo de fibras. Listo, entonces se va para deportes de explosividad, de fuerza rápida. Por el contrario, no, tiene mayor cantidad de fibras rojas lentas, entonces se va a trabajos de resistencia. Bien, y de esa manera los van enfocando a sus deportes donde, ojo, el tenerlas no va a hacer que sea un gran deportista, pero sí va a llevar de pronto un mejor desarrollo. Aquí la última parte lo nombra. A mayor cantidad de miofibrillas musculares, mayor cantidad de fuerza podrá generar. La podrá generar. Ahora, que tenga el trabajo adecuado, la dosificación adecuada para que las pueda generar, eso es otro tema. Bien. Entonces, de esta relación de fuerza-peso surgen los siguientes términos. Entonces, fuerza general, fuerza explosiva, máxima, resistencia muscular, potencia, fuerza absoluta, fuerza relativa y reserva de fuerza. Sí los invito de pronto a revisar diferente bibliografía para ver qué nos habla de este tipo de fuerza, cómo los definen. Cada autor tiene una perspectiva diferente de cómo definirla, de cómo clasificarla para cada una de estas denominaciones. En la siguiente ilustración vemos la interdependencia entre las capacidades biomotoras. Tenemos aquí como gran pilar la fuerza, la resistencia, la velocidad, la coordinación y la flexibilidad. Digamos que ahí estarían nuestras 5 capacidades biomotoras básicas o condicionales también, y cómo la interacción entre ellas, la interdependencia, o sea, cada una depende de la otra. Si yo desarrollo solo la fuerza, si yo desarrollo solo la resistencia, pues me voy a enfocar hacia un rendimiento deportivo, donde debo buscar es de manera integral un desarrollo armonioso de estas capacidades físicas para tener un buen desarrollo en mi deporte. Ahora, si yo logro identificar cuál es ese deporte o cuáles son las capacidades que me van a determinar el rendimiento deportivo en esa disciplina deportiva en cuestión, pues voy a tener un mejor rendimiento. Tenemos aquí, por ejemplo, la fuerza, cómo se combina con la resistencia y llegando a la manifestación de la resistencia muscular. La resistencia y la velocidad se interrelacionan y llegan a las resistencias a la velocidad como manifestación.
Miren por este lado la agilidad, que la agilidad es una manifestación compleja de la coordinación. O sea, para usted ser ágil debe tener altos niveles de potencia, por ende debe tener un desarrollo de la fuerza máxima, debe tener velocidad, debe tener desarrollo de la coordinación, de la flexibilidad, de la movilidad de esas articulaciones. Entonces, por eso la agilidad es como descrita como una capacidad compleja. Aquí vemos fuerza máxima, resistencia aeróbica, anaeróbica y aeróbica, perdón, fuerza, máxima velocidad, coordinación perfecta, rango de completo de la flexibilidad. Entonces, este es un cuadro resumen de cómo la interacción de esas capacidades biomotoras me van a llevar a un rendimiento y por lo tanto buscando un éxito deportivo. ¿Alguna duda con el cuadro? ¿Ya lo habían visto? ¿Ya lo conocían? ¿Algo nuevo? ¿No lo habían visto? Yo ya lo había visto, profe. Ok. ¿Posiblemente conmigo, Laura, en otra asignatura? Sí, yo iba a decir eso, creo que sí. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Los demás no lo conocían? Están desayunando. Durmiendo. No, profe, Me preocupa, sí, me preocupa que están muy callados. Julián. Profe, pues no había relacionado bien el cuadro, más sin embargo me pareció un poco interesante. Y me surgía una duda, profe. Señor. No se te está... composición no se te está de las escuchando. fibras musculares, lo que se hablaba ahorita de... Ok. Ahora sí. ¿Y ahora sí me escucha un poquito más? Sí, señor. Listo. Y que yo le había leído algo sobre la composición de las fibras musculares, lo que usted decía ahorita, fibras blancas y fibras rojas. Pero era algo de que relacionaba de que, o sea, el sujeto puede haber nacido con fibras blancas y que se podía transformar a fibras rojas. No, Julián, no te logré escuchar la pregunta. Creo que ya vas en Ya movimiento. es que voy en camino, profe, qué pena, Sí, qué pena. entonces Sí. se escucha ¿Ahora mucho el sí? viento y no te escuchamos tu voz. O sea, lo que tú estás hablando Ya. no se escucha. Ya frene, profe, qué pena. A Es ver. que yo había leído sobre que había una transformación de fibras rojas a fibras blancas o de fibras blancas a fibras rojas. Entonces no sé cuál es la que se puede. Si de pronto no me puede sacar de la duda. O sea, digamos, si hay predominancia de las fibras blancas, pero de acuerdo al tipo de entrenamiento, al tipo de ejercicios que se hagan, digamos que hay un cambio fisiológico, se puede lograr un cambio fisiológico para tratar de transformarlas, pero no recuerdo bien si es de rojas a blancas o de blancas a rojas. Bueno, tanto como transformarlas, eso no se puede hacer, porque usted ya tiene una composición genética. Usted lo que puede es, dependiendo de esa composición, tratar de enfocar su entrenamiento para mejorar eso que usted tiene, tratar de potencializarlo. ¿Listo? Ok, profe. Pero que yo, por ejemplo, las rojas las convierta en blancas, no, porque totalmente son distintas. Su composición genética es distinta. Ahora, Sí. que si usted tiene las blancas y enfoca su entrenamiento hacia el desarrollo de fibras rápidas, explosivos, movimientos rápidos, etcétera, ahora va a mejorar posiblemente y dependiendo de esa dosificación adecuada, posiblemente va a mejorar su rendimiento en esa modalidad deportiva que está planteando. ¿Listo, Julián? Listo, profe, queda un poco más claro. Vale, perfecto. Continuando con estas gráficas, entonces tenemos la composición dominante entre las capacidades biomotoras en varias disciplinas deportivas. Ahorita ustedes se van a dar cuenta por qué estamos enfocándonos hacia varias disciplinas deportivas. Tenemos, por ejemplo, aquí el béisbol, fútbol americano, ya con posiciones laterales ofensivos y defensivos. Y en este triángulo, lo que ustedes van a encontrar es la fuerza, la velocidad y la resistencia. Esas tres capacidades biomotoras. ¿Y cuál es el dominio
dentro de esa, o sea, cuáles son las capacidades determinantes en esa disciplina deportiva. Por ejemplo, aquí vemos el béisbol y vemos que está más inclinado hacia la velocidad, con componentes de fuerza, pero también con componentes de resistencia. Quiere decir que si hay alto componente de velocidad y de fuerza, esto lleva a una potencia. Ahora, tendríamos que ver qué tipo de posición estamos hablando, porque si ya hablamos en deportes de conjunto y hablamos por posiciones, es posible que esta gráfica cambie. ¿Listo? Fútbol americano, miren que aquí sí está por posiciones, el receptor, fútbol mediocampista. Tenemos un desarrollo equilibrado, tanto de fuerza, velocidad y resistencia. El básquetbol, miren también una parte equilibrada, pero se acentúa hacia la velocidad y la resistencia. La lucha, miren que va un poco más inclinada hacia el centro. Maratón va enfocada totalmente hacia el trabajo de la resistencia. Carrera de velocidad, el remo, enfocado hacia la resistencia. Levantamiento de pesas. Miren el levantamiento de pesas, cómo va inclinado hacia el trabajo de fuerza, pero eso no quiere decir que no tenga componentes de velocidad y de resistencia. Aquí tenemos otro ejemplo del hockey sobre hielo, disco, canoa, gimnasia varones y patín carrera, que debe ser el patinaje de carrera. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes con esa última gráfica que revisamos? ¿O es clara la información? No es claro. Para mí. Listo, Laura, gracias. Para mí Entonces, también. aquí tenemos algo de la bibliografía donde fue extraído este material para poderlo socializar con ustedes. Tubor Bompa, uno de mis referentes teóricos, el doctor Iván Román Suárez, también uno de mis referentes y tuve la fortuna de que fuera docente en mi maestría. Y tenemos aquí a Renato Mano, también uno de los referentes teóricos utilizados. Bien. Entonces, hasta aquí digamos que la parte teórica del trabajo de la fuerza, de cómo trabajan los músculos, de los tipos de fuerza, manifestaciones de la fuerza. Ya fíjense cómo debemos familiarizarnos con este tipo de terminología, no que el profe esté hablando de manifestaciones y ustedes no sé a qué se refiere con manifestaciones. ¿Sí? ¿Algún compañero, no sé si de pronto Vanessa, me puedas colaborar con proyectar pantalla para entrar a Moodle un momento? Ya va, profe, sí. Listo, gracias. Muy bien, entonces en semana número 5 ya ustedes pueden encontrar la temática del día de hoy, un material complementario, que son unos artículos para que los revisen muy interesantes, con todo el trabajo de entrenamiento de fuerza. Y en la parte final encontramos una actividad de consulta. ¿Nos puedes ayudar de pronto a leer las indicaciones, Vanessa? Realizar una consulta sobre los tipos de fuerza, métodos y medios para el desarrollo de la fuerza, test aplicados para evaluar y controlar su desempeño. Tener en cuenta indicaciones dadas en la sesión de clase anterior, utilizar 2 modalidades deportivas diferentes y referencias bibliográficas. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en esa consulta? Esa consulta es el material complementario que vamos a realizar de todas las capacidades físicas. O sea, es un material que nos va a servir a todos porque ustedes lo van a poder compartir, lo van a tener a la mano, lo vamos a retroalimentar, entonces vamos a revisarlo, venga, qué es de interesante. ¿Qué tenemos que hacer? Yo voy a dar la posibilidad o permitir que trabajen en parejas, grupos de a 2. Ustedes van a realizar, obviamente, una portada
una introducción a esa temática de fuerza. Vamos a hablar sobre fuerza, tipos de fuerza. Tomamos como referente a estos referentes teóricos que la clasifican de esta manera. Listo. En el desarrollo de esa consulta, ustedes van a plasmar cuál fue los autores que revisaron, pero lo van a tener que relacionar con dos disciplinas deportivas diferentes. Entonces, de cierto modo, esa consulta se vuelve como una comparativa. Voy a poner, por un lado, el fútbol, cuáles son las manifestaciones de fuerza que se trabajan en el fútbol. Estoy dando un ejemplo. Y voy a poner también halterofilia. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de la fuerza que se trabajan en la halterofilia? ¿Cómo nos sugieren desde la teoría los referentes teóricos trabajarla? Miren que aquí habla, ojo, tengan en cuenta estas indicaciones. Entonces, tipos de fuerza, listo. Estas manifestaciones las plantea el autor. ¿Cuáles son los métodos que plantea para desarrollar esos tipos de fuerza? ¿Cuáles son los medios? Recuerden que los medios tienen que ver con ejercicios físicos, pero también con medios materiales. Bien, entonces pueden poner algunos ejemplos para el desarrollo de la fuerza. Test aplicados. ¿Qué tipo de test se utilizan dentro de esa disciplina deportiva para controlar y medir el seguimiento o el desempeño de esos tipos de fuerza que usted está nombrando primeramente en ese deporte? ¿Listo? No sé, y generar entonces primero un deporte, luego el otro deporte. ¿Yo qué les sugiero? Para que vean la diferencia, traten de seleccionar disciplinas deportivas totalmente diferentes. Un ejemplo, fútbol y atletismo. Entonces, dentro del atletismo, ¿qué tipo de modalidad? Lanzamientos. Entonces, van a ver que hay muchas diferencias entre los lanzamientos y los tipos de fuerza que se manifiestan en el fútbol o en un deporte de conjunto. ¿Sí? ¿Quedó clara la idea de la actividad? ¿O qué dudas tienen? Por mí está claro, profe. ¿Listo? Tengan en cuenta métodos, medios para el desarrollo de esos tipos, de esas manifestaciones de fuerza. Sebastián, ¿quedó clara la actividad? Por favor, tengan en cuenta, si usted dentro de esa bibliografía encuentra tablas que usted dice, no, me parece información relevante para socializarla, para plasmarla en mi trabajo, pónganla. Imágenes, apóyense de imágenes. Traten de que no sea el famoso copiar y pegar. No. Bueno, yo pongo esta parte del autor, pero ahora con mis palabras doy la importancia de esa información. ¿Sí? Entonces yo debo manipular esa situación, ese trabajo, pero también debo dar un criterio sobre lo que yo pienso, lo que yo planteo. Vea, voy a poner a González Vadillo, plantea estas manifestaciones de fuerza. Estoy de acuerdo con el autor, me gusta cómo maneja la información, es muy clara, precisa, es fácil de entender para interpretarla, etcétera. ¿Sí? O sea, deben haber comentarios ahí de ustedes. Si quieren de pronto apoyarse con algún videoclip, un GIF pequeño, bueno, no sé, también es válido, pero por favor no se limiten a solo poner el texto y ya, sino que sea un material, como es un material complementario, hagan de cuenta como cuando vemos un manual. Entonces, en el manual usted ve las indicaciones, vea, debe hacer esto, primer paso, debe hacer esto, lo debe hacer de esta manera, debe traer algunos dibujitos, algunas gráficas, imágenes, para entender ese trabajo. Yo les sugiero que si usted trata de hacerlo o buscando ese objetivo de hacer una consulta lo mayor completa posible, pues ustedes van a poder interactuar un material que les va a servir para que lo pongan en práctica en sus centros de trabajo o en su vida profesional a futuro, si no está trabajando en el momento o no está trabajando con el deporte, pero ahí lo va a tener y seguramente le va a servir. Listo, entonces tengan en cuenta, bueno, creo que ahí Vanessa ya dejó de compartir, pero ahí salía la fecha de entrega, fecha y hora de entrega, entonces ojo con eso. Juan David, buenos días. Hola Juan, buenos días. ¿Nos estás escuchando? Por ahí vi que te conectaste, pero no sé si nos has estado siguiendo en la sesión.
sé, por el momento parece ser que no nos está escuchando. Bueno, muchachos, ¿dudas, inquietudes? No, profe, ninguna. ¿Preguntas? Este es el momento para preguntar. ¿Ninguna? No, señor, yo no. Listo. Profe, una Señora. pregunta. Señora. No se pueden, digamos, dos autores diferentes que hablen, digamos, sobre la fuerza y, bueno, métodos, medios y textos y todo eso, y dos autores diferentes que hablen ya sobre específicamente el deporte, o bueno, los deportes, los dos deportes. Sí, claro, Laura. Seguramente los referentes teóricos que busquemos la clasificación, la denominación, no lo van a, no siempre, ¿no? Por eso les digo, depende del que ustedes encuentren, el que ustedes busquen. No siempre lo va a relacionar directamente con un deporte. Algunos sí ya van a dar el ejemplo con deportes. Entonces, pues qué bueno porque usted va prácticamente solo a una fuente de información y ya le va a dar la tarea, o sea, le va a dar la información con el deporte. De lo contrario, si no lo encontramos de esa manera, después de lo que usted realizó de manera de fundamento teórico, pues usted con sus palabras debe llevarlo hacia la situación práctica del deporte. ¿Sí me hago entender, Laura? Pero como tú lo planteas, también es válido. Listo, profe. De pronto autores que sean más específicos y digan, sí, vea, en el fútbol o en el baloncesto son estos tipos de fuerzas, se trabajan de esta manera, de pronto con algunas imágenes de cómo se maneja, de cuáles son las tecnologías aplicadas para controlar y revisar el desarrollo, desempeño de estas manifestaciones. Y eso, pues obviamente lo vamos a estar hablando la próxima sesión de clase cuando hagamos la retroalimentación, de qué fue lo que encontraron, todo lo vamos a compartir, lo vamos a poder evidenciar y por eso les digo que eso es como un material complementario a esta etapa de estudio que vamos a hacer de las capacidades físicas. Así como lo estamos haciendo con fuerza, lo vamos a hacer luego con resistencia, con velocidad, vamos a hacer este mismo estudio, ¿vale? Listo, profe, gracias. Por aquí me escribe Juan David, la entrega es para el día viernes, pero día viernes en realidad es jueves 11:59 de la noche. ¿Bien? Por eso hoy estamos terminando también un poquito antes para que se puedan reunir, puedan de pronto ya empezar a trabajar en este tipo de consulta. Tenemos 3 días perfectamente para poder realizar la actividad. Y el día viernes haríamos la retroalimentación. ¿Perfecto? Listo, Sí, profe. profe, solo quería preguntar como para dejar claro, el parcial no es este viernes, es dentro de 8 días, el lunes, ¿cierto, profe? Señor Héctor, ¿me puedes? Para dejar claro, el parcial no es este viernes, es el lunes, ¿cierto? El parcial debe ser la próxima semana. Posiblemente, Héctor, sea el próximo viernes. ¿Por qué? Porque el lunes hacemos, ahí creo que trabajamos con resistencia, si no me equivoco, según mi cronograma. Hacemos el trabajo de resistencia y el viernes haríamos retroalimentación de todas las actividades y el parcial teórico. O sea, posiblemente sea el viernes, para darte una fecha exacta, viernes 17. Sin embargo, ustedes ya deben estar preparados. Ya saben que en semana 6 se hace el parcial, ¿vale? Ahora, si es el lunes o el viernes, pues yo les aviso el lunes. Bueno, profe, gracias. Listo, Héctor. Vale, Juan David, recibo la información que estás sin audio, pero espero que haya quedado clara la información, ¿sí?